Es un gran privilegio el poder ya pues estar de pie nuevamente y el poder estar ya para deleitarnos, para meditar en la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Amén. Bueno, vayamos a las Escrituras, la palabra del Señor. En esta ocasión quiero que vaya buscando conmigo, gloria a Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo según Juan, gloria a Dios, capítulo 5, para la honra y la gloria de nuestro Señor. Juan, capítulo 5, en esta ocasión leemos la palabra del Señor en el verso 39. Amén, gloria a Dios. Dice así, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Qué maravilloso es leer la palabra de nuestro Dios. La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que viene a confortar nuestra vida espiritual, y no solamente a confortar, sino que a enseñarnos, a fundamentar nuestra fe en aquel que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Los siguientes minutos que estaremos meditando en la palabra del Señor, he titulado a este mensaje permaneciendo en la fe. Permaneciendo en la fe es el tema en el cual estaremos desarrollando con el favor y la misericordia de nuestro gran Dios Jesús el Cristo. Así que le pido a usted que ponga mucha atención y que al mismo tiempo que se goce en la presencia de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y hermanas, cada uno de nosotros sabemos y entendemos que estamos viviendo tiempos finales. Y producto de estar viviendo tiempos finales, el enemigo de nuestras almas, el cual es Satanás, que el Señor lo reprenda en esta mañana gloriosa, porque sabemos que Satanás, el diablo, ya está vencido. Nuestro Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Pero también las Escrituras nos enseñan de que Satanás, el diablo, nuestro enemigo, también trabaja incansablemente, queriendo cómo engañar al creyente, para que el creyente de alguna manera también se quede. Pero poderoso es nuestro Dios, que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Damos gloria a Dios. Poderoso es nuestro Dios. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la victoria. Pero también es necesario que la iglesia, que el creyente pueda, hermano, mantenerse de pie en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier tormenta. Amén. Entonces le decía que el enemigo trabaja, amén, incansablemente de noche y de día. ¿Cómo querer estorbar, manipular al creyente? Pero Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros también nos edifiquemos, que nosotros personalmente tomemos como siempre y sigamos con esa decisión y disposición de fundamentarnos en donde, en lo que el hombre diga no, es fundamentarnos en la palabra de nuestro Dios. Quiero decirles que la palabra jamás se va a contradecir,
quiero decirles que la palabra jamás se va a confundir. Los que nos confundimos, los que nos contradecimos, somos los seres humanos, por no pedirle al Señor la interpretación de su santa y bendita palabra. Amén. El texto que hemos tomado como base, el Señor dice en su palabra, amén. Leámoslo nuevamente. Juan, gloria a Dios, capítulo 5, verso 39, que dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesús el Cristo hablaba, amén, en esta ocasión. Y Él enseñaba a través de su palabra a aquel grupo de hombres religiosos que querían seguir al Señor. Y Él les decía, escudriñad las Escrituras. El Señor, el anhelo de Él era y es que cada hombre, que cada hijo de Él escudriñara las Escrituras. Es decir, que estudiara las Escrituras. Muchas veces hoy la iglesia ha olvidado este principio y no le damos tanta importancia a la lectura. En otras palabras, a que nosotros escudriñemos la eterna palabra de Dios. En ocasiones el creyente dice, el que más debe de estudiar las Escrituras es el predicador, es el que enseña. En parte tienen razón. Amén. En parte tienen razón, porque el predicador, el líder, el pastor, debe de saber qué alimento es el que está enseñando. Amén. Es el que está dando al oyente. Gloria a Dios. Pero también el oyente, el creyente, debe de fundamentarse para no decir todo. Amén. Así es. Gloria a Dios. Muchas veces cuando nosotros decimos amén, significa que nosotros estamos de acuerdo a lo que estamos escuchando. Y muchas veces lo que estamos escuchando no es la voz de Dios, es pensamiento humano. Y cuando ya es pensamiento humano, cuando ya es idea humana, nosotros ya no vamos en el sentir de Dios. Nosotros ya no vamos en lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Pero por qué razón? Porque nosotros no escudriñamos la palabra de Dios. Es importante para que el creyente no sea manipulado, no sea, como dice el apóstol Pablo, por el Espíritu, arrastrado por cualquier viento de doctrina. Es importante que el creyente tenga fundamento. Amén. Gloria a Dios. Es importante que el creyente tenga fundamento sólido, y que no esté claudicando en dos pensamientos. Amén. Gloria a Dios. Pero para ello, ¿qué debe de hacer? Debe de escudriñar la palabra de Dios. Debe de estar estudiando siempre la palabra de Dios, para que no sea arrastrado por cualquier viento de doctrina. Amén. Es importante, y si usted y yo escudriñamos la palabra del Señor, nos vamos a mantener, ¿qué? Vamos a permanecer en la fe. No vamos a dejar la enseñanza de Cristo Jesús. Acuérdese que las Escrituras dicen, ¿qué dicen las Escrituras? Amén. Edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es importante que usted y yo nos edifiquemos. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Cuál era el fundamento de ellos? Era Cristo Jesús. Amén. Y ese mismo fundamento debe de ser para nosotros en este tiempo final que la iglesia vive sobre esta tierra. El Señor, tarde o temprano, Él ha de venir. Amén. Y nosotros también humanamente no sabemos cuándo iremos a partir de esta tierra. En cualquier momento puede llegar la muerte, pero es importante morir, pero morir en Cristo el Señor y llegar hasta el último día de nuestra jornada, pero con el fundamento sólido de la palabra de nuestro Dios. Amén. El Señor dice escudriñar. ¿Será que solo el predicador? ¿Será que solo el pastor es el que debe escudriñar la palabra de Dios? No, el creyente también. ¿Por qué cree usted que muchas veces el creyente es arrastrado, como dice el Señor a través de su palabra? Es arrastrado por cualquier viento de doctrina. Oiga bien, cualquier viento de doctrina. El hablar de doctrina es importantísimo. El hablar de doctrina es sinónimo de hablar de enseñanza. Hay creyentes de que hoy dicen una cosa, entre unos cuantos días dicen otra cosa con relación a la fe en el Señor Jesús. Hoy están en un lugar, entre de pocos días están en otro lugar. Y así no es, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así no es. Nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, de seguir la enseñanza de Cristo, no la enseñanza de un hombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos en esta mañana? ¿Damos gloria al Rey? Amén. Hay que darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces, y muchas veces, el creyente es arrastrado por cualquier viento de doctrina. Y en muchas ocasiones, el creyente se queda espiritualmente. Se confunde espiritualmente. En otras palabras, le da la espalda a Cristo. Le da la espalda al Rey. Y no debemos darle la espalda al Rey. Cuando nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros no tenemos fundamento sólido, le voy a poner un ejemplo fácil. Haga de caso que nosotros estemos pidiendo a Dios y le hemos presentado al Señor una petición, ya sea espiritual, ya sea literal. Y pasó los 2 meses que dijimos, Señor, quiero que me contestes. Pero pasaron los 2 meses y como que no hemos recibido nada. Y allí baja la guardia el creyente. Y muchos ya no siguen. ¿Por qué? Porque pensaron ellos que nuestro Dios trabaja de acuerdo al pensamiento de ellos. Y nuestro Dios, jamás de los jamases, amén, ha trabajado o trabaja de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a mi voluntad. Él trabaja como Él quiere, amén, porque Él es Dios, aleluya. Él es Rey de Reyes, no hay otro como Él. ¿Dan gloria a Dios? Entonces, si no hay otro como Él, y Él trabaja como Él quiere, Él es un Dios soberano, amén, gloria a Dios.
Entonces el creyente, si no ha recibido aquella respuesta, debe el creyente de dar gloria siempre a Dios, como lo hicieron muchos en la Escritura. Amén. Gloria a Dios. En ocasiones Dios nos está pasando por el fuego. Dios quiere que nosotros brillemos más. Dios quiere que nosotros crezcamos más. Entonces, si el Señor no nos contesta una petición, hermano, no es para que nosotros nos quedemos, es para que nosotros le demos siempre la honra, la gloria y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero eso se logra solamente cuando el creyente escudriña la palabra, se edifica en la palabra. Alguien me podría decir, amén. Oiga bien, alguien me podría decir, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Amén. Fíjese, hermano, que yo no logro entender la palabra de Dios. Hermano, y cuando yo la estoy leyendo, pues siento aquella pesadez espiritual, física. Y cuando siento como que estoy queriéndome dormir, estoy como queriendo, como se dice, cabecear, batallando con el sueño. Hermano, y por esa razón, yo mejor no leo la palabra del Señor. Quiero decirles, hermano, que es normal. Hermano, que uno en ocasiones siente aquella pesadez espiritual, y hasta el sueño llega. ¿Por qué razón es normal? Porque nosotros no estamos leyendo un libro cualquiera. Usted no está leyendo un libro cualquiera. Usted está leyendo un libro divino. Amén. Gloria a Dios. Usted está leyendo las sagradas escrituras. Y es por ello que llega esa batalla. Pero no se debe de rendir. Debe usted y yo de decir, bueno, tengo que seguir leyendo. Amén. Tengo que seguir escudriñando, estudiando las sagradas escrituras. Y cuando usted lo logra vencer, hermano, usted recibe y yo esa bendición de parte de Dios. Amén. ¿Le dan gloria a Él? Lo otro, hermano, yo no logro entender. Leí un capítulo y no logro entender. Amén. No logro entender. Dios dice en su palabra, ¿qué hago, hermano? ¿Ya no sigo leyendo? Bien, sigue leyendo. Debe de seguir estudiando. Debe de seguir leyendo, escudriñando las sagradas escrituras. Amén. Pero, ¿qué debo de hacer, hermano? Ella misma dice, si a alguno le falte sabiduría, pídela a Dios. Amén. El cual dará sin reproche. ¿No logra usted entender y gozarse en las escrituras, o yo también? ¿Me rindo? ¿Ya no estudio? ¿Ya no leo? ¿Ya no escudriño? No. ¿Ya no indago en la palabra del Señor? Debo de orar. Debo de pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para que yo pueda lograr entender, interpretar y gozarme en la palabra de nuestro Dios. Eso dice el Señor en su palabra. Si a alguno le falte sabiduría, pídela a Dios. Hay que pedirla al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros como iglesia,
ya sea que no hemos recibido aquella respuesta, manténgase firme, permanezca en la fe. Gloria a Dios. Damos una ofrenda de palmas al Rey. Alabado sea el Señor. Nosotros en ocasiones no le damos tiempo a la lectura. Le damos más tiempo a otras situaciones, a otras cosas por allí. Que hay que darle tiempo. Las Escrituras dicen, mis hermanos. ¿Qué dicen las Escrituras? Que para todo hay tiempo. Amén. Para todo hay tiempo. Gloria a Dios. No le estoy diciendo yo a usted que pase de las 24 horas sentado y leyendo, estudiando, escudriñando. No, usted tiene que ir a trabajar. Usted tiene que salir a hacer las diligencias personales, como yo también, pero debemos de apartar tiempo. Amén. Así como hacemos tiempo para las otras cosas, tiempo para la palabra. Amén. Tiempo para la palabra. Leámosla. Leámosla siempre. Debemos de escudriñarla siempre, porque el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Es decir, de Cristo Jesús. Cuando hablamos la palabra del Señor, la misma palabra da testimonio del Rey de Reyes. Y uno dice, gloria a Dios. Yo esto no entendía, pero ahora lo logro entender un poco mejor. Gloria a Dios. Y uno se edifica, uno crece espiritualmente. Gloria a Dios. Pero cuando uno no estudia, no se edifica, uno no crece, fácilmente el creyente es arrastrado por cualquier viento de doctrina. Es niño en la palabra. Es inexperto en la palabra. ¿Y cómo quiere verle el Señor a usted o a mí? ¿Inexperto en la palabra? No. El Señor nos quiere ver expertos en la palabra. ¿Dan gloria a Dios? Vea lo que dice la Escritura juntamente conmigo. Gloria a Dios. Leámosla para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hebreos. Vayamos buscando las páginas de la Sagrada Escritura. Libro de los Hebreos. Gloria a Dios. Busquémosla. Amén. Lea la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cada vez que usted esté en un servicio, es importante leer la palabra del Señor. Nunca vaya a un servicio sin la Escritura. Amén. Ahora hay diferentes medios por los cuales podemos leer las Escrituras y hay que aprovechar esa oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Leámosla. Hebreos capítulo 5, gloria a Dios, en el verso número 12. Amén. Alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra y de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. ¿Damos gloria al Señor? Amén. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor en su palabra? ¿Qué es lo que Él quiere que sea usted? Que sea yo. Amén. ¿Inexpertos en la palabra? ¿Niños en la palabra? No. Él quiere que nosotros seamos expertos. Dice la Escritura que ya el creyente debe de ser maestro. Y todo aquel que ya es una persona experta en el sentido espiritual, no va a necesitar de alimento, así como leche. Ya necesita un alimento sólido. Cuando el creyente no ha crecido espiritualmente, el creyente cualquier cosa le molesta. Por cualquier detalle pequeño se cambia de una congregación y busca otra. Mira otro defecto allá y luego se va a otra. Mira otro defecto allá y cambia y se va a otra. Eso no es correcto. En donde quiera hay problemas, pero usted no está viendo el problema. Usted está viendo a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Como dice la Escritura, al blanco perfecto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando el creyente ha puesto los ojos, hablar de los ojos significa la confianza, la fe en Cristo Jesús, no lo va a detener cualquier problema. Estará siempre de pie, permaneciendo en la fe. Gloria a Dios. Pero, ¿qué debemos de ser? Alimento sólido. Pero eso solamente dice la Escritura para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Amén. Ella dice una vez más, gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, oiga bien, debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. El apóstol está diciendo, Dios en su palabra, gloria a Dios, que debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de ¿qué? De alimento, pero de leche. Empezar como de nuevo otra vez. No, y el creyente no debe cada tiempo empezar de nuevo. El creyente debe de ir creciendo en Cristo Jesús, gozándose en la presencia del Señor, diciendo, aquí estoy en victoria, gloria al Señor, Cristo para mí es el todo y no me voy a mover de la fe gloriosa en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso dice Dios a través de su palabra, pero, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Y Dios no quiere que nosotros seamos niños. Dios quiere que nosotros seamos personas que maduras, que hemos alcanzado madurez. Preguntémonos, hagámonos una pregunta cada uno de nosotros. ¿Hemos nosotros alcanzado hasta este día madurez espiritual? Usted lo ha de saber.
quien quiera que sea. Eso es importante, que nosotros mismos nos demos cuenta. ¿Hemos nosotros, a raíz de los años que ya llevamos en Cristo, el tiempo que ya llevamos en Él, hemos nosotros ya alcanzado esa madurez? ¿O todavía somos niños? ¿O todavía somos inexpertos? Nosotros debemos de hacernos esa pregunta. Por eso dice Dios en su palabra. Oiga bien lo que dice, amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Existe el bien y existe el mal. Pero aquel que participa, que come de el alimento sólido, es porque ha alcanzado, ¿qué? Diga conmigo, madurez. Dígalo otra vez, madurez. Porque tiene que los sentidos bien ejercitados. Es como aquel piloto que usted sabe. Gloria a Dios, le voy a poner este ejemplo. Aquel que es piloto y conoce ya de vehículo, ya lleva un tiempo, 5 años, 10 años de estar manejando, gracias a Dios por ello. Ese piloto va por la carretera y de repente el vehículo empieza como a mostrar una falla mecánica. Pero el piloto, que es experto, debe de tener buen oído. Amén, gloria a Dios. Debe de tener bien ejercitado el oído. Cualquier falla tan mínima, él lo escucha. Y él dice, escucho el vehículo que está haciendo un ruido, que me está diciendo que hay un pequeño problema. Y debe de atenderlo pronto, porque yo me he fijado y yo he escuchado que quizás yo voy con alguien de copiloto, pero como yo soy inexperto en esta materia, yo no lo puedo escuchar tan fácilmente. Pero alguien, el piloto dice, hermano, oigo un ruidito. Y yo digo, sí, hermano, y de veras, ahí está el ruido. Entonces, hermano, la Escritura dice, ¿me entendieron el ejemplo? Amén. La Escritura dice, pero el alimento sólido es para los que han, gloria a Dios, alcanzado, ¿qué? Madurez. Es decir, han crecido espiritualmente. ¿Cuántos dan gloria al Rey? Nos gozamos con la palabra de Dios. Yo me estoy gozando con la palabra de Dios. Estoy deleitándome en la palabra de Dios. Estoy comiendo de la palabra de Dios. Me estoy edificando de la palabra de Dios. Así también usted lo debe de hacer. Siempre. Amén. Gloria a Dios. Y sabe un detalle, mi hermano. Cuando uno se está edificando en la palabra de Dios, tanto el predicador, amén, gloria a Dios, y tanto como el oyente, uno no siente el tiempo, los minutos que uno debe de predicar. Amén. Uno no lo siente. Uno se goza. Cuando uno siente, pues sí hay que detenerse porque ya es tiempo que detenernos en la meditación de la palabra. Y también el oyente cuando se está gozando en la palabra de Dios,
cuando se está alimentando del alimento sólido, el creyente no siente el tiempo, quiere más, como aquel bebé que la madre le está dando pecho. El bebé tiene hambre y aquella leche que está comiendo de la mamá, el niño quiere más. Gloria a Dios. Yo sé que usted que me está viendo se ha dado cuenta. Y quizás algunos han nacido en las sierras, en las aldeas, como nosotros decimos. Es decir, nacimos en el campo, nacimos en la provincia, y aunque no tuvimos ganado, pero vimos y vemos que hace aquel, como se dice, aquel chivo, aquel ternero, aquel recién nacido que depende de aquella madre. Cuando el chivo está mamando de aquella vaca, ¿qué hace el chivo cuando la leche ya no hay? Cabecea, como diciendo, quiero más leche. Y de repente el chivo sigue todavía comiendo. Hermano, cuando nosotros hemos alcanzado madurez, el alimento sólido, uno dice, gloria a Dios, me estoy alimentando de la palabra de Dios. ¿Se alimenta de la palabra de Dios? Amén. Entonces el Señor dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No porque utilizan la palabra de Dios, no porque están cantando en otro lugar, o predicando en otro lugar, o escuchando a un predicador, yo me voy a ir. No. Amén. Nosotros debemos de tener los sentidos bien ejercitados para movernos, en otras palabras, por el Espíritu. ¿Sabe cuál es mi consejo para cualquiera? Un hermano, una hermana, que cuando me dice, hermano, viera que como que ya no quiero seguir en la congregación, de aquí o de allá. ¿Qué me dice usted? Quiero cambiarme, quiero quedarme, quiero buscar una cerca. Mi consejo es, hermano o hermana, ¿por qué se quiere mover? Y empieza la persona a dar explicación. Yo no le digo que se mueva y que no se mueva. Muévase por el Espíritu de Dios. Cuando el creyente se mueve por el Espíritu de Dios, tiene, como dice la Escritura acá, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pueden discernir, pueden en otras palabras saber si estoy siendo dirigido por el Espíritu. Amén. Entonces, eso debe de ser el creyente. El alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Hagámonos nuevamente la pregunta. ¿Hemos alcanzado nosotros madurez espiritual? Usted lo ha de saber y ya debiéramos alcanzado madurez.
madurez espiritual, para poder permanecer en la fe en este último tiempo. Amén. ¿Dan gloria a Dios? Amén. Veamos el consejo de Dios a través del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Gloria a Dios. Vengamos a las Escrituras nuevamente. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4. Gloria a su nombre. En el verso número 13. El Señor dice a través de su siervo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. El consejo de Dios a través del siervo, a través del apóstol. ¿Qué le decía el apóstol a su discípulo por el Espíritu? En este caso, el apóstol Pablo. Dice la Escritura: entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué? En la lectura. Diga conmigo, en la lectura. Pero dígalo, en la lectura. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Yo en lo personal me he gozado, porque cuando uno sale aquí en Centroamérica, aquí en la capital de Guatemala, pues yo me he fijado cuando yo salgo a hacer alguna diligencia o tengo que movilizarme de un lado a otro lugar. Voy en transporte público. Y yo me he dado cuenta cuando hay personas que ahí van leyendo la palabra de Dios, sentaditos, pero ahí van leyendo. Y digo, gloria a Dios, qué bueno. Está ocupado. Amén. Está ocupado. Y eso es lo que dice el apóstol: ocúpate en la lectura. Ahora, ¿será que solo para Timoteo? Para usted y para mí. Ocupémonos en la lectura. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Amén. Y luego dice el verso número 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Y por qué, Pablo, debo de ocuparme en la lectura, en la exhortación y la enseñanza? Porque hay un peligro, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hablemos con Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, te pedimos que a cada día el tiempo que nos des de vida sobre esta tierra, siga, Señor, poniendo ese deseo de escudriñar tu palabra día tras día, de leerla como dice tu palabra, Señor,
para que podamos permanecer en ella. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas a cada vida y a cada corazón, a todos mis hermanos. Señor, gracias por las vidas de ellos, pero el deseo tuyo, Señor, es que nos mantengamos y que permanezcamos en la fe, pero tu deseo es que escudriñemos tu palabra, como dijo tu siervo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Queremos ser expertos en la palabra, queremos palabra sólida. Gracias. Amén y amén.